Bueno, pues sí. Bueno, hola a todos y a todas. Este es un programa de Convergencia Socialista Opina. Hoy estamos con el doctor Alberto Maile, médico ruralista. Vamos a hacer algunas preguntas en relación a lo que él caracteriza en relación a la pandemia, a la cuarentena, al aislamiento criminal que estamos viviendo en nuestro país y obviamente alrededor del mundo. ¿Cómo estás, Alberto? Pues saludar. Bien, bien. ¿Cómo va? Alberto, te hago la primera pregunta para arrancar con esta entrevista, para que nos cuentes un poco. Hago una breve introducción, ¿no?, de lo que está pasando alrededor del mundo. Hay 7 millones de casos de COVID positivos en el mundo, de los cuales 22 millones ya se curaron. Ahora, de los 30 millones de supuestos contagiados, solo 61.000 están en estado crítico, lo que representa el 1% del total. Esto significa que la cantidad de personas en el mundo en riesgo es ínfima. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué semejante campaña del gobierno? Claro, ¿no? O sea, como para poner en contexto los datos. Ya, lo que vos mencionaste es como para darnos cuenta que la pandemia, el COVID, apocalíptico o no, o si es un evento ordinario, digamos, no necesariamente invisible o inocuo, sino ordinario, o sea, está dentro de lo que sucede siempre. Y bueno, y cuando uno se pone a revisar las estadísticas, se nota que sí, efectivamente es así, que no está pasando nada extraordinario. El tema de las pandemias ya ya tiene ciertos antecedentes esta historia de la pandemia, ¿no? O sea, ya en el 2009, no sé si si ustedes recuerdan la pandemia de la gripe A. De la gripe, sí, H1N1. Correcto. Bueno, que fue un evento bastante similar a este en todo sentido, nada más que sin la intensidad con que se tomó esto. Fue lo mismo en cuanto a predicciones apocalípticas, en algunos países fue más denso, como fue México. Y bueno, al final no sucedió nada y después hubo bastante bochorno porque, bueno, para esa pandemia la OMS fue cuando fue que modificó la definición de pandemia, quitando de la definición de pandemia el tema de la letalidad de la enfermedad. O sea, ellos sencillamente establecieron pandemia por la casuística. O sea, si hay tantos contagiados en tantos países. Fíjense que la OMS tiene un proceder sumamente burocrático. Eso es como que declaran algo y dicen, bueno, ves, estamos cumpliendo tal protocolo. Son decisiones muy burocráticas. Bueno, pero burocráticamente corrigieron ese renglón y se permitieron declarar pandemia en el 2009. Bueno, y después, analizando esa pandemia, fue bochornoso porque resulta que muchos trabajos que la OMS había considerado para declarar la pandemia o para elaborar las tasas de letalidad, etcétera, etcétera, habían sido escritas y por otras farmacéuticas. Y bueno, eso fue interesante porque no sé si recuerdan que en esa época se promocionaba un antiviral con el nombre comercial de Tamiflu, ¿se acuerdan de eso? Uh-huh. Bueno, ese Tamiflu lo comercializaba Roche. El Ministerio de Salud del Reino Unido compró galpones de Tamiflu. Y bueno, en base a la bibliografía que le había proporcionado Roche. Bueno, después ese Tamiflu quedó en los galpones, porque los millones de enfermos no resultaron, no sucedieron,
Bueno, en los pocos que se usó, el Tamiflu, quedaron muchas dudas acerca de su eficacia. El Ministerio de Salud del Reino Unido le pidió a Roche que le diese toda la bibliografía acerca del Tamiflu. Fíjate esto. Y Roche le dijo, escuchame una cosa, esta investigación la pagué yo, es mía, así que no te doy los datos. A lo cual motivó que el Reino Unido le hiciera un juicio a Roche para que le diese los datos, que duró 5 años. A los 5 años, la justicia obligó a Roche a dar los datos, todos los datos, toda la publicación, porque ellos ¿qué hacían? Hacían los trabajos y entregaban las publicaciones con datos favorables. Nosotros no los publicamos. Bueno, un comité independiente revisó las publicaciones y se descubrió que el Tamiflu realmente, haciendo estadísticas muy finas, reducía en un par de horas la internación, o sea, ese tipo de ventajas, o sea, nada. Bueno, esto fue un bochorno, etcétera, etcétera. Esta otra pandemia ya viene un poco corregida y un poco aumentada. Y bueno, y es exactamente lo mismo, o sea, no sucede nada catastrófico. O sea, está todo, las tablas de mortalidad, la mortalidad es aumentada, o sea, donde hay una mortalidad aumentada, que es en España, hay explicaciones muy convincentes acerca de que el aumento de mortalidad no fue por el virus, sino que fue por las brutales Por medidas. consecuencias preexistentes, por causas preexistentes, perdón. No solo eso, o sea, digamos, en España se generó un clima de alarma espantoso, con aislamiento obligatorio, lo cual, por ejemplo, generó que los geriátricos a los viejos no los dejaban salir, o sea, fue una cosa brutal, donde el exceso de mortalidad, los investigadores independientes serios lo adjudican más a las medidas, o sea, es un exceso de mortalidad iatrogénico, si se quiere, o sea, generado no por el virus, sino por las medidas que se tomaron. Como vamos a ver acá también, es decir, acá cuando se consiga resolver este tema y poder investigar el tema, vamos a ver que la cuarentena, las medidas de restricción generaron mucho más daño que la supuesta COVID-19. ¿Qué era lo que me estamos preguntando? Claro, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que venís comentando sobre estas, ¿no?, antecedentes en relación a las pandemias, ¿por qué semejante campaña del gobierno, ¿no?, para imponer el aislamiento? Claro. Entonces, bueno, uno primero ve, ¿no? O sea, cómo se venía armando la historia. Y lo primero que uno ve, o sea, te doy cuenta de mi experiencia personal, ¿no? O sea, cuando uno empieza a leer en China que había empezado esto, o sea, yo estuve muy al tanto del H1N1, entonces cuando empezó esto dije, ¿entendés? Otra vez sopa, de Wuhan, de murciélago. Y bueno, y se vio venir, y después empieza una poderosa campaña mediática, pero gigante, enorme. O sea, era imposible que no se te metiera el problema, o sea, en avisos hasta, viste, decía, bueno, no miro más televisión, no miro más nada, abrías el Facebook, ¡pum!, te aparecía. Era una cosa completamente invasiva, con un mensaje muy terrorista, o sea, donde el objetivo evidente era asustar, o sea, era tratar de generar una situación de alarma en la población, pero en base a los medios, o sea, la otra vez conversaba con otro compañero, le decíamos, cuando hay un tsunami, nadie discute la realidad del tsunami, no hay negacionistas de un tsunami, ni hay una campaña mediática para convencerte de que hubo un tsunami, o sea, basta asomarse y ver el desastre. Bueno, acá la realidad de la pandemia fue una realidad virtualizada, si se quiere, fue una realidad generada a través de una campaña masiva, compacta, permanente, prolongada, en todos los medios masivos de comunicación, más medidas que hacían un enorme hincapié en lo escenográfico. O sea, no sé si me explico. Los barbijos, Sí, en lo visual, ¿no?
En lo visual, o sea, generar el ambiente, porque, o sea, la tendencia principal es, o sea, no pasa nada. O sea, si vos analizás tu vida personal, tu historia personal, ¿te sentís en el medio de una catástrofe sanitaria? Te pregunta a vos personalmente. No, o sea, lo que le pasa a todo el mundo. O sea, dejás de ver la televisión, tu vida es normal, o sea, no está pasando nada apocalíptico a nuestro alrededor. Pero entonces hay que crear esa sensación, y esa sensación de drama, de angustia, de tristeza, siempre las voces tremendas, la música, la cuento de muertos, siempre los adverbios de ya estamos en, ¿viste? Decía, ya superamos los 250 muertos diarios, y cuando vos podés decir recién 250, o sea, la mortalidad diaria de Argentina son 900 personas por día mueren en Argentina. O sea, que 250, o sea, es como, te voy a hacer un chiste un poco grosero. Como que dice que el tío Pedro que cagaba montañas. Y decía, ¿cómo que cagaba montañas? ¿Qué, no me crees? No. Y bueno, fue y le mostró las montañas. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, te hacen un relato de toda una historia, la sopa de murciélago, del virus letal, ¿por qué? Y te muestran los muertos, pero los muertos es un fenómeno natural. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, Sí. se toma un fenómeno normal y se lo amplifica y se habla enormemente y se genera la situación. Bueno, ¿por qué? ¿No? Sería la pregunta. Entonces, bueno, hay razones sanitarias, o sea, ¿viste? Vamos a dividir en dos puntos, ¿no? Uno, ¿viste? Porque existe el virus, no existe el virus, si te crees en la pandemia, no existe, o sea, la gripe existe. O sea, hay personas que enferman de gripe, que puede ser con etiología que esté asociado al COVID-19, que puede hacer una neumonía y puede morir, eso está sucediendo. Ahora, ese fenómeno se amplifica enormemente y se genera una situación de alarma que ocupa la atención de la población y que permite básicamente desmovilizar, es que se permite sacar a la gente de las calles. Y decir, bueno, en todo el mundo, sí, en todo el mundo estaba la gente en las calles. Es decir, durante todo el 2019 estuvimos viendo la misma imagen de todos lados, de las multitudes en la calle, los antidisturbios, en Francia, en España, en América del Sur. Era un Sí, en fenómeno. Chile, Nicaragua, Ecuador. Bien, y lo de Chile es interesante, porque en Chile era una situación de movilización permanente que no tenía solución. O sea que no, lo reprimían, ya no sabían cómo, sacaban los milicos, después lo volvían atrás, una represión feroz, de sacarle los ojos, de torturar en los subterráneos, todo el aparato represivo del Estado, y la movilización persistía y persistía y persistía, con o sea, una tenacidad en la movilización que había puesto al capitalismo en un aprieto. O sea, el aprieto porque estaba dado, porque no hay nada para ofrecer, básicamente. O sea, no hay ninguna concesión que vos puedas decir, bueno, está bien, le damos la jubilación, o sea, a satisfacer alguna demanda, aunque sea. No hay ninguna posibilidad en la situación de crisis económica actual. Entonces, bueno, el recurso de la pandemia fue, o sea, cómo sacamos a la gente de la calle para profundizar el ajuste. Es decir, porque o sea, nosotros hicimos la experiencia, o sea, nosotros pasamos de valor al salario el 30%, hubo 1 millón de despidos, se militarizó las calles, se puso una policía brava que mete miedo. Es decir, ahora la policía te da miedo ahora. Es decir, te da miedo conjunto, o sea, toda esta brutalidad policial cubierta, bancada, tiene el objetivo político de generar una policía que meta miedo. O sea, bueno, y eso tiene que ver con la salud, ¿no? En absoluto. O sea, eso tiene que ver con la necesidad de garantizar gobernabilidad mientras se profundiza el ajuste.
en una situación en que eso parecía absolutamente imposible y creaba una crisis política de gobernabilidad. Bueno, ahora pasaron los 6 meses de la cuarentena y bueno, y ya el tema como se está saliendo de primer plano, me parece a mí, ¿no? No sé ustedes qué Sí, sí. opinan. Un poco, ¿no? Lo que vos comentabas, también se incrementaron los femicidios en nuestro país y en todos los países que están con aislamiento obligatorio, ¿no? Y bueno, y Vos claro. hace poco afirmabas que los capitalistas venían por nuestros cuerpos. ¿Por qué hacías esta Ah, afirmación? bueno, claro, no, eso porque teníamos, bueno, fíjate el tema de la vacuna, ¿no? O sea, porque viste que no hay puntada sin hilo, o sea, digamos, a veces uno dice, esto es una conspiración, no es que se junten a tomar un café y arreglen todo, se larga la pelota y van, por sus propios intereses, se van sumando a la pelota, ¿no? Entonces, es decir, la Big Pharma larga esto, los gobiernos se encuentran que esto es útil para políticamente, largan, se juntan, de paso hacen negocios, nunca dejan de hacer negocios. Bueno, una vacuna sale 10 dólares. O sea, la vacuna, cuando uno habla de vacunas, no puede soslayar que la vacuna es una mercancía también. O sea, además de ser un fármaco, es una mercancía. En un mundo capitalista, ¿no? Una vacuna sale aproximadamente 10 dólares, o sea, entre 7 y 20, depende que, bueno, no sé, multiplicar 7 dólares por los millones de dosis, millones, o sea, a escala global. Es, es una suma de dinero brutal, anual, o algunos dicen, no, cada 6 meses, pagada por los gobiernos, o sea, ni siquiera tenés que ir a venderla, o sea, te la pagan por, ya sabés que la vas a ver, o sea, no sé, no se me ocurre un negocio más jugoso, más fácil, si se quiere. Con semejante movida de guita, comprás ministros, comprás presidentes, eh, o sea, o sea, los gobiernos son tus agentes de marketing. Y bueno, y ese es un nuevo ciclo que ya empezó hace un tiempo, de expansión del capitalismo hacia el cuerpo humano, en cuanto a fármacos, en cuanto a prótesis, en cuanto a trasplantes, en cuanto a facturación en medicina. Eh, Esto ya empezó, digamos, toda esta historia de la pandemia se monta sobre una sociedad que puede creer en esto. ¿Entendés? Es decir, no es, si hubiesen dicho, viene una tormenta de unicornios. Bueno, ¿entendés? O sea, esto que hay un virus letal, que invariablemente, o sea, que si vos te tropezás, tenés la mala suerte de tropezarte con ese virus, podés enfermar y morir, esa idea que es absurda, es plausible. O sea, en nuestra cultura, con nuestra formación, la gente puede creer eso. ¿Entendés? Si vos le decís que pinchando un muñeco con una aguja lo enfermás, no te cree. Pero sí que hay una partícula infinitesimalmente pequeña que si te la tropezás te mata, sí te cree. ¿Por qué? Bueno, porque hace 20 o 30 años que venimos recibiendo ese tipo de formación que tiene que ver con el incremento o sea, con el avance del capital en la medicina. Por ejemplo, hacia 1960 no existía el hospital privado, o sea, los hospitales eran públicos. En Argentina, te estoy hablando. El primer hospital privado que hubo, más o menos en el 70, fue la clínica Güemes, donde trabajaba Favaloro. Fue, creo yo, por ahí hay algún otro que desconozco, pero ese fue nosotros siendo estudiantes, nos llamaba poderosamente la atención que hubiese un hospital privado, nos parecía raro. Y donde o sea, el gran negocio, no había negocios en medicina, había profesionales que podían cobrar mucho porque eran muy respetados,
punto. Empieza a generarse el negocio de la medicina y empiezan a participar en importantes capitales muy concentrados, fundamentalmente del complejo industrial, que empiezan a ser empresas de medicina, cuyo negocio es la enfermedad, no la salud. Vos fijate, por ejemplo, y invito a todos los que quienes estén escuchando que googleen Galeno, por ejemplo, que es una prepaga. Y bueno, y van a ver que en Galeno cotiza en bolsa, está asociada a una RT, o sea, está asociada a los bancos. O sea, hay un entramado empresarial, financierizado, que está gestionando la salud, que está gestionando los recursos de salud de alguna manera con como cualquier otra empresa, o sea, Claro. no se comportan Los de ninguna pacientes otra no son manera. pacientes, sino clientes. Sí, o mercancía, no sé bien, peor que clientes, no, ni siquiera clientes, porque sos víctima de un marketing. Y eso, bueno, pero eso, porque hay una profunda creencia, por ejemplo, que hacerle una mamografía a las mujeres cada 6 meses o cada año, no sé, depende, eh, es algo que está muy impulsado, que a lo mejor a vos inclusive te parece razonable y bueno, y tiene que ver más con la facturación que con la salud de las mujeres. Después hay estudios que han demostrado que que la mamografía de rastreo es más dañina que beneficiosa, ¿no? En el sentido o sea, en el sentido de lo que lo que significa la prevención en medicina, porque bueno, porque estamos en tiempos en donde el 80% de los recursos se dedican a la prevención, no al tratamiento de enfermos. O sea, la mayoría de la población, que, que se baja de lo que es el concepto de enfermedad al concepto de factor de riesgo. O sea, todos somos portadores de factores de riesgo, o sea, asintomáticos, ¿no? Puede ser hipertenso, puede ser diabético, puedes tener el colesterol alto, pero te sentís bien. Bueno, todo ese segmento de la población está medicado actualmente, preventivamente, con resultados que no se sabe si son, o sea, si sirve para algo eso, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. bueno, que hay que ver. ¿Por qué también? Porque los médicos, o sea, este complejo industrial eh, forma médicos, o sea, interviene en la facultad, o sea, tiene publicaciones, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, invierte en las universidades, tiene universidades. La Johns Hopkins está financiada por la Fundación Bill Gates, o sea, trabajan en la cultura, trabajan en lo que, en generar una ciencia destinada a marketear sus productos. No sé si me explico lo que te quiero decir. Y en ese marco, Alberto, podría decirse que la cuarentena entonces va de la mano del negocio de las vacunas. Y para cerrar este tema, ¿no? ¿Qué podrías decir en relación de la salud de las personas? Muy bien. Si sería lo mejor el aislamiento, ¿no? Para las personas. Claro, está bien. La cuarentena, sí, más que, viste, que dice, bueno, uno de los argumentos, bueno, tenemos que hacer cuarentena hasta que no haya vacuna, tratamiento, bueno, sí, es funcional. Me parece que es mucho más funcional al ajuste, la cuarentena, o sea, es mucho más funcional o sea, desmovilizar, sacar la gente de la calle y ocuparla. Fíjate esto, ¿no? Que el otro día lo charlábamos con los compañeros, que el capitalismo ya no promete prosperidad, ya no está, te promete sobrevivencia, ¿entendés? O Claro. sea, nos pone en una situación de una amenaza mortal en donde el Estado lo que nos puede dar es no fallecer de esto. Fíjate qué bajón en las expectativas que se tienen, ¿no? Bueno, ahora hablemos de qué hacer. Hablemos de las epidemias de gripe. Por ejemplo, en el año pasado murieron 32.000 personas de gripe.
Preguntémonos, bueno, y los sistemas, y en julio, agosto, siempre se llenan los hospitales y siempre es difícil conseguir, o sea, siempre colapsa el sistema. Bueno, concretamente, ¿qué podemos proponer? ¿No? O sea, en principio es muy sencillo, o sea, es ampliar el sistema de salud para que no colapse, incorporar la cantidad de profesionales que haga falta, los profesionales que actualmente están, bueno, está remanido el tema, Eso precarizado, con en el sistema, ¿no? pluriempleo. ¿Cómo? Eso, claro, en el sistema capitalista eso sería una propuesta. Y en el sistema, en el caso de que los socialistas estemos en el poder, ¿cómo sería la solución? ¿Qué ¿Qué haríamos onda? nosotros, no? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué clase, cómo sería ese poder, ¿no? ¿Cómo sería ese gobierno? O sea, yo estuve pensando en eso porque me habían dado que íbamos a charlar de esto, y decía, bueno, está muy bien. Ahora, ¿qué enfermedades puede haber en un socialismo? O sea, ¿qué enfermedades puede haber en una sociedad donde se trabaje 6 horas, ponele, donde por esas 6 horas cobres, no tengas preocupaciones económicas, tus chicos tengan una buena escuela y que a vos ya no te tengas ese tema en el valero? Hay una buena escuela a la vuelta de tu casa, ya sabes, de antes. Si tenés un problema de salud, vas al hospital en que vos confiás y donde te atienden bien, donde hay paz social, porque la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas, donde se toma mate en la vereda, porque hay un clima, donde se juega los baldazos en carnaval. No sé si me explico lo que te quiero decir, a dónde voy. Sí, sí, Alberto. Donde tenés un mes de vacaciones pagas, donde tu vivienda está buena y donde estás a gusto en la vida. Entonces, bueno, el, cambia la enfermedad y cambia la medicina, ¿no? O sea, hay que hacer una medicina para la gente que se enferma de enfermedades. Y bueno, y esa medicina aparatosa, la parte institucional, abierta a todo el mundo. Y en la parte profesional, eh, o sea, mantener la consulta privada del profesional, del kinesiólogo, del médico, ¿entendés? Porque eso, porque tiene que ver con otro tipo de relación médico-paciente, ¿entendés? O sea, vos ahora entrás a los sistemas de gestión de salud, no sé si tuviste la mala suerte de entrar, y entras en un sistema burocrático donde realmente nadie te conoce. Es decir, donde se conocen algunos, qué hemoglobina tenés, cuánto medís, cuánto pesás, pero nadie sabe de tus angustias, nadie te pregunta, nadie sabe quién sos. Y en medicina, en la buena medicina, eh, el conocimiento del paciente lo es todo. O sea, que vos te sentés con una persona que sepas con quién está, hace mucho que hagas el diagnóstico y que puedas curar, si la podés curar, o aliviar, si podés aliviarla, o consolarla, que es siempre lo que uno puede hacer. Así que bueno, eso es mi opinión. Pero no sé si ves que en la salud de la población tiene mucho más que ver con sus condiciones de vida que con la tecnología médica. Bien, Alberto. ¿Y qué propondrías vos, ¿no? Como militante trotskista, socialista, ¿no? En una sociedad socialista. A eso iba con mi pregunta yo. ¿Qué haríamos nosotros una vez en el poder? Con las Disolver. cuestiones de la salud. ¿Qué hacen a la salud? Bueno, lo dicho, o sea, hospitales públicos de excelencia, con absolutamente gratuitos, o sea, donde el tema del acceso a la salud tiene que dejar de ser una preocupación. ¿Entendés? O sea,
Enfermarse es una vicisitud que a vos te tiene que preocupar por el dolor o la molestia de la enfermedad, no qué hago con la enfermedad. O sea, y eso, o sea, los socialistas lo que debemos hacer es eso. O sea, que la gente viva tranquila, sin preocuparse de trámite que hacer, o sea, solamente tiene que ir al hospital y listo. Y decir, me duele acá. Y nadie le va a pedir el DNI, dónde vive, obra social, si sos boliviano o no. Te preguntan, ¿desde cuándo le duele? Sería lo que sigue, etcétera. Nada más. Y eso, pero eso es sencillísimo de hacer, ¿eh? O sea, la buena medicina es sumamente barata. Porque otra cosa es el encarecimiento de la medicina, también tiene que ver con la gestión capitalista de la medicina, donde ¿entendés? Interesa facturar muchísimo, cuanto más facturás, mejor. No sé si me explico lo que te quiero decir. O sea, la herramienta fundamental de la medicina es el cerebro del médico. O sea, un médico clínico con cierta experiencia hace diagnóstico con escasísima aparatología, ¿entendés? Es decir, y con el conocimiento de que te estoy hablando, ¿no? O sea, un paciente que vos conocés, a veces por teléfono te habla, te dice, y vos ya tenés una idea del diagnóstico, si lo conocés bien, ¿no? Y bueno, toda esta paralogía, o sea, pensar que los problemas humanos tienen resolución tecnológica es una de las cosas que nos han metido en el albero, y no es así. O sea, los problemas humanos tienen una resolución política, no tecnológica. No hay ningún problema que tengamos que podamos resolver mediante un aparato, sino tenemos que resolverlo a través de mejorar nuestra forma de organizarnos como sociedad. Bien, bueno, Alberto, muchísimas gracias. Te agradecemos otra vez por estar siempre disponible, ¿no? A disposición, mejor dicho, para los invitantes, para que sepamos, para que aprendamos un poco más, para no dejarnos llevar, ¿no? Por lo que dicen los medios masivos. Así que bueno, muchísimas gracias, y a todos los que nos están mirando, saludos. Bueno.